Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a la presente sesión coordinada de manera síncrona para este momento, para esta hora, de lo que es la continuidad y conclusión de la materia de deontología jurídica. Eh, Habíamos quedado anteriormente, ya habíamos dado un pequeño preámbulo en cuanto a lo que era la noción eh, en la unidad 3, ¿sí? Habíamos hablado un poco de dónde viene esa palabra y de lo que son los honorarios profesionales definidos como tal. Eh, Hoy para dar continuidad, pues en esta unidad, aquí, aquí viendo un poco de estos honorarios profesionales, y vimos que en la anterior sesión, allí pues en esa definición que se dio, y esos aspectos que vamos a desarrollar un poco hoy en cuanto a la normativa jurídica, en donde vemos cómo nos reglamenta para cobrarlo, cuál es la prescripción para cobrarlo y alguna disposición de la jurisprudencia, también ese cobro extrajudicial y lo que es el visado de documentos. Ahora, desarrollando un poco aquí esta unidad, vamos a hablar, vamos a hablar un poco de esta normativa jurídica que va a reglamentar la facultad de cobrar lo que son los honorarios profesionales. Evidentemente, tenemos que iniciar desde donde todo pueda partir en este caso, en el ámbito específico del ordenamiento jurídico, pues vamos a empezar por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues vemos en su artículo 253, allí vemos y nos hace expresa mención de que los abogados autorizados para el ejercicio van a formar parte del sistema de justicia. Este sistema de justicia que está constituido en primer lugar por el Tribunal Supremo de Justicia, todos los demás tribunales que determinan la ley, también el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, todos esos medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y no escapa de ello los abogados que están autorizados para el ejercicio. Como sabemos, entonces los abogados pueden estar a instancia de una parte pública o obedecer ya el ejercicio como tal de manera privada. Independientemente de ello, pues se van a generar honorarios que son generados y pagados de conformidad con diferentes parámetros. Esto lo iremos viendo en la normativa jurídica que vamos a analizar a continuación. Entonces, vamos a pasar ya a lo que es la ley ejecutiva civil, es decir, el Código de Procedimiento Civil, en el cual, pues, vamos a observar la regulación que conseguimos, como lo es el artículo 167. Este artículo, en principio, nos deja muy claro la posibilidad de que los abogados, bien sea apoderados o simplemente que vayan a asistir a los clientes, pues pudieran estimar lo que son sus honorarios y igualmente exigir ese pago de conformidad con la ley de abogados. Esto pudiera ocurrir en cualquier estado y grado de juicios. Aquí observamos entonces claramente la potestad de lo que son el cobro viable, el cobro legal, de la posibilidad que nos da tan importante norma adjetiva civil. También vamos a conseguir en este mismo código el 286. Este nos establece que los honorarios de abogado en ningún caso pudieran exceder de lo que es el 30%. 30% del valor de lo litigado. Y en los casos en los que hubieran varios abogados, pues solo una parte con la que se vayan a reclamar deberá pagar los honorarios a uno solo. Entonces, allí no solo el derecho que nos va a establecer la normativa que nos da esa posibilidad de cobrarlo,
sino que también cuáles pudieran ser esos límites para cobrarlos. Eh, Aquí, en la parte en el que se hace, cuando son varios abogados, al decir que bastando pagar a uno no quiere decir que al otro eh, pues no se le va a pagar. Quiere decir es que con hacer uno de los pagos por la totalidad en un momento dado para uno de los juzgados, cuando hay varios, pues con esto se está cubriendo ya allí. Ya el otro profesional del derecho, en dado caso de que estuviera fuera de las normas de orden, fuera de las normas de las buenas costumbres que pueden existir y más que todo entre los colegas, pues pudiera ejercer cualquier acción contra quien hubiese recibido y no reconocido las actuaciones de su otro colega. Otra de esas referencias que vemos en el código, vamos a conseguir también lo que son los procedimientos por impugnación. Esto es cuando quien va a demandar va a perseguir una suma líquida de dinero, eh, o pues la entrega que se hace también con la entrega de cualquier otra cosa fungible que sea determinable. Así lo vemos en el artículo 649 en cuanto a lo que es ese cobro. Porque aquí pues nos dice que el límite no puede, en el caso del honorario de abogado, el límite no puede excederse de lo que es el 25% del valor del. Entonces allí vemos y observamos una especificación de lo que es este cobro en cuanto a lo que es el límite. Esto para que estemos por allí. Ahora, también vamos a observar en la ley de abogados, la cual pues nos va a regular todo lo que es el procedimiento para el cobro de estos. Para este punto vamos a comenzar un poco de lo que es el artículo 16 que conseguimos en la ley de abogados. Aquí se va a establecer que los abogados en ejercicio deben o están obligados a aceptar las defensas que se les confíen de oficio, salvo que exista una negativa que esté debidamente razonada. Pero por esto pudieran exigirse a decir a sus clientes que están defendiendo, pueden exigir el pago de lo que son los honorarios profesionales por esas actuaciones. Entonces aquí vemos, si se quiere, en ese encabezado, esa potestad que existe legalmente para lo que son el cobro de estos honorarios. Pero también vamos a conseguir en el artículo 22 de la ley de abogados, nos establece claramente que el ejercicio de la profesión da derecho a los abogados a que perciban honorarios por todos los trabajos, no solo en el ámbito de los tribunales, sino que también fuera de ellos. Es decir, trabajos que se fueran a realizar extrajudicialmente, esto evidentemente también van a generar honorarios o el cobro de estos. Y por ello, tenemos que tener claro que la jurisdicción competente para estos casos, es decir, a dónde podemos acudir a reclamar o a demandar lo que es el cobro de los honorarios profesionales, es estrictamente la jurisdicción civil. Claro, esto evidentemente puede tener algunas excepciones, como lo vamos a ver más adelante en algunos casos según jurisprudencia. Luego vamos a conseguir también el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Aquí vamos a ver algunas disposiciones, por ejemplo, la que conseguimos en el artículo 39, y allí pues se insta muy claramente a los abogados de que deben ser muy cuidadosos, que su retribución no pudiera ser excesivamente o por el contrario sea muy mínima, pues en estos ambos extremos son contrarios a la dignidad profesional. Inclusive el código nos da unos calificativos en el sentido de que cuando existe un cobro excesivo e injustificado de los honorarios, pues esto constituye como una falta de ética profesional. Y en el caso contrario, también pudiera ser una falta de honradez profesional cuando se quiera percibir honorarios
inferiores a los mínimos establecidos por el Colegio de Abogados, por la Federación Nacional de Abogados del país. Esto, evidentemente, es una de esas faltas porque no puede un abogado, un colega, a los efectos de conseguir más trabajo, cobrar por debajo de los mínimos, ya que pues esto no dignifica la profesión. También vamos a conseguir en este artículo 42 del Código de Ética algunas obligaciones que, aunque pudieran ser bastante, pudieran uno decir que es lógica, pues este no lo establece. Allí vemos que los abogados siempre deben dar un recibo a sus clientes o a quienes estén patrocinando por las entregas de dinero que estos clientes hagan, bien sea como cancelación de honorarios o como un simple anticipo. Entonces, esto debe darse siempre para cumplir con el código de ética. Y siguiendo con esto, el artículo 43 además nos da una obligación en el sentido de que se debiera celebrar un contrato que debe ser por escrito con el cliente o el patrocinador, y que allí vayan establecidas las condiciones de cómo se van a prestar los servicios y también de todo lo relativo al pago de los honorarios profesionales y también a cualquier pago de gasto, pues allí al existir un contrato, pues debe existir esa bilateralidad y pues evidentemente debe ser firmado por ambas partes y así quedar cada uno con un ejemplar. Luego vamos a conseguir en el artículo 45 de este código lo que es la petición. Esto pues es como una obligación de evitar cualquier tipo de controversia con su cliente, con el que esté representando, en cuanto a lo que son los honorarios. Eh, Sabemos que el profesional del derecho pues debe actuar con total dignidad y estar muy apegado a lo que es una compensación profesional, una compensación racional por esos servicios, para evitar controversias. Pero en el caso en el que no pudiera resolverse, pues el abogado deberá proponer su situación ante el colegio de abogados respectivo. Es decir, pues allí, muy específicamente, debería ir al tribunal disciplinario que deberían de existir en cada uno de los colegios de abogados. Esto para, pues allí agotar una vía previa a la judicial, sino evidentemente hay que acudir a la vía judicial para así dirimir las controversias. Y el código nos recomienda que en estos casos el abogado que tuviera que demandar pudiera pudiera aconsejar que lo haga en representación por otro colega, que sea quien lo asista. También dentro de la normativa jurídica vamos a conseguir otro instrumento como lo es el reglamento de la ley de abogados. Ese reglamento de la ley de abogados eh, vamos a conseguir allí algunas otras disposiciones que nos permitan ampliar ciertas situaciones. Por ejemplo, el artículo 19 nos establece que en el cual pudiera ser la redistribución económica de los abogados, al cual se les va a llamar efectivamente con ese concepto de honorarios. Ahora, esos honorarios pudieran ser fijados a través de algunas tarifas de orientación y que tengan algún carácter mínimo o también pudiera ser un carácter máximo para lo que es el cobro de ellos. En estos casos van a ser los colegios de abogados quienes fijen como tal esas tarifas y evidentemente deben hacer llegar para el conocimiento de todos los abogados. También en el artículo 21 observamos una potestad y es esa potestad en la que el abogado pueda estimar cuáles pueden ser sus honorarios en cualquier estado y grado de la causa y que sea antes de la sentencia. Esto en caso que también pudiera
pudiera, perdón, pudiera en estos casos intimar a lo que fuera su cliente, es decir, demandarlo, y a su vez este cliente pudiera ejercer el derecho a la tasa de conformidad con lo que vimos en el artículo 22 y el procedimiento del 24 y siguientes. Sí, esto como para dar un pequeño bosquejo de lo que es la normativa jurídica que podemos conseguir en nuestro ordenamiento para los efectos de lo que es la regulación de los honorarios profesionales de abogado. Ahora vamos a ir a lo que es el punto de la prescripción de las acciones por cobros de honorarios. En estos casos nos vamos a tener que remitir a lo que nos establece el Código Civil venezolano y vamos a ir a lo que es el capítulo cuarto, sección 2, a lo que es referido a la prescripción de lo que son de 20 y 10 años que conseguimos en el 1977, en el Código Civil. Allí vamos a conseguir esa disposición y verificamos lo que nos establece para la prescripción, sin dejar a un lado el artículo 1982, donde vemos lo que es una prescripción breve. Allí pues vamos a ver dos opciones, dependiendo de cómo sea el caso. Para ello, vamos a analizar lo que nos dice un poco el 1982 del Código Civil, en donde allí nos dice expresamente que va a prescribir por 2 años la obligación a pagar en los casos cuando a los abogados, cuando a los procuradores y a toda clase de curiales o lo que son sus honorarios, los salarios y cualquier tipo de gastos, y que en el tiempo para estas prescripciones van a correr desde el momento en que haya concluido el proceso con una sentencia o por una conciliación de las partes, o bien en el caso de lo que es cuando existe ya una cesación eh, de esos poderes del procurador o desde que el abogado haya cesado en su ministerio. Aquí, como podemos observar, vamos en principio a observar que puede estar muy claro de que esa prescripción se da en el caso de los años. Son casos para esta prescripción breve, para el cobro de honorarios. Esto no siempre ha quedado así. Pues que se dan casos porque a veces se pretenden hacer como una acción de tipo real, enmarcarlo de que el cobro de los honorarios profesionales o el cobro de parte de las costas procesales son derivados de una acción de tipo real. Entonces, en esos casos se pretenden aplicar el artículo 1977, pero el criterio que establece la jurisprudencia es que para estos casos va a aplicar la prescripción breve establecida en el 1982, ordinal segundo del Código Civil. Esto, pues, lo vamos a conseguir también específico en una sentencia de la Sala Constitucional del 17 de julio del 2015, sentencia número 854, de la empresa Inspección y Control de Venezuela, en la cual se ratificó el criterio de la Sala Casación Civil, eh, en un criterio que se está aplicando de fecha 3 de mayo del 2018, sentencia número 214. Esta es entonces la jurisprudencia que va a guiar todo este tema de la prescripción, de lo que son la prescripción de estas acciones. Pero también vamos a ver una jurisprudencia que habla un poco de doctrina, un poco de lo que es interpretación de la ley y alcance de la misma en estos casos. Y también en referencia a lo que es cuando es determinante o cuando es determinado tribunal el competente para conocer de la determinada acción de cobro de honorarios. Esta es muy importante porque nos hace mención a lo que son varias, nos hace mención a varias salas y a varias sentencias. Por decir, está la sala de casación social. Esta es la número 159 del 12 de junio del 2019,
En un caso de la sociedad mercantil distribuidora de materiales de zapatería Ferry, aquí pues vamos a observar una serie de situaciones como las que estamos analizando. En primer lugar, vamos a ver esa función educativa que tiene muchas veces las sentencias que son reiteradas, es decir, esa jurisprudencia en el cual nos habla de que en los casos de juicio de estimación e intimación de lo que son las costas procesales condenadas, pues debe llevar un determinado procedimiento ante determinado tribunal. Y aquí pues vemos una doctrina de qué son esas costas procesales, porque pues muchos de ustedes se harán esa pregunta. Estas costas procesales vamos a tener que tenerlo claro y nos lo dice la sentencia de que estos son todos esos gastos directos y necesarios para lo que es la debida tramitación del proceso. Estos pues van a estar a cargo de las partes. Son costas procesales todas esas erogaciones que están relacionadas de forma directa y necesaria con lo que es la actividad procesal y que deben ser pagadas por las partes. Esos gastos van a tener una causa en el proceso y van a ser, pues evidentemente, cubiertos por quienes están en el litigio. Estos son dos clases, honorarios profesionales de abogados bien sea, como le dije, bien sean mediante apoderado o asistente de las partes, pues son que normalmente van a ser sus componentes, lo van a constituir ellos dos. Y además de esto, pues todas las demás erogaciones o cualquier tipo de gastos que van a estar constituidos principalmente por diversos tributos que van a estar previstos en la ley de arancel judicial y del timbre fiscal, y cualquier otros gastos necesarios y directos que tienen su causa u origen en el proceso. Como de seguro, pues no van de repente no todos van a tener acceso a la revisión de esta sentencia, pues quiero que pudieran leer este extracto de la sentencia, en donde nos establece que el procedimiento judicial para cobrar cada clase de gastos es diferente. Por decir, el cobro de honorarios profesionales que son parte de las costas y que las mismas pueden exceder del 30% del valor de lo litigado según el 286 del CPC, Código del Procedimiento Civil. Y en el caso, por ejemplo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como un ejemplo, aquí en el artículo 63 nos habla de este porcentaje. Y también está establecido en el artículo 22 y siguiente de la ley de abogados, como ya lo acabamos de mencionar. El procedimiento para todas las erogaciones, hay una llamada tasación de costas, lo cual allí pues, nos hace referencia a esta sentencia. Ahora, en la actualidad existe un criterio de la Sala Político Administrativo del TCJ, una sentencia del 2006, en la cual, en esa sentencia número 1962, allí nos dice que las costas pertenecen a la parte que se ha beneficiado por la condena de su contraparte y van a comprender tanto lo que son honorarios profesionales de abogados, que es de la parte gananciosa, como lo que son los demás costos y gastos del proceso. Todo esto a los efectos de ver lo que es la legalidad y los límites en cuanto al cobro de los honorarios profesionales. Ahora sí, vamos a determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente cuando se trata de honorarios que son generados por actuaciones judiciales. En este caso de actuaciones judiciales, la sala plena tiene un criterio establecido desde el año 2007. Allí, pues, vamos a ver que ella distingue cuatro situaciones que pueden presentarse según el estado en que se encuentre los determinados procesos judiciales.
y en el que se hubiesen causado los derechos al abogado. Y pues al respecto precisaron los siguientes casos. En primer lugar, en lo referido cuando existe una reclamación que es surgida en un juicio contencioso, pues no existe como tal una remisión expresa a un procedimiento propio, sino que este va a ir vinculado y concentrado a ese juicio contencioso en donde pues allí se va a generar donde se ha generado esa actuación del profesional del derecho, pues allí mismo se hace la reclamación. Aparte de ello, no podemos dejar aislado el artículo 22 de la Ley de Abogados, en donde lo vamos allí a enmarcar cuatro posibles situaciones que se puedan presentar, en cuanto se hagan en diferentes trámites. En primer lugar, en el caso cuando exista un juicio en el cual se pretende demandar honorarios profesionales que estén causados y que esto se encuentre, que esa causa, esa demanda se encuentre en primera instancia. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es cuando ya se ha ejercido ese derecho subjetivo procesal de apelación, es decir, un recurso de apelación, y este fuera oído en un efecto, es decir, en un efecto devolutivo, es decir, el expediente se va a encontrar una parte en el tribunal de cognición y el de alzada, es decir, el que va a conocer el de apelación, pues a este se le van a remitir copia certificada. Ese es otro caso. Y otro de los casos es cuando existe ya un recurso de apelación y que se ha oído no en un solo efecto, sino ya en dos efectos, pues en este motivo el juzgado de primera instancia ya ha perdido como tal la jurisdicción con respecto al procedimiento. Y el cuarto de los casos es cuando el juicio pues ya ha quedado definitivamente firme. Este en el caso cuando ya se ha cerrado como tal. Allí pues vamos a observar estos cuatro casos. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Para cada uno de estos casos, la Sala del Tribunal Supremo de Justicia estableció los criterios para resolver. En el caso de ese primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual se pretende cobrar los honorarios profesionales que son causados y que se encontraran en ese tribunal de primera instancia, pues la reclamación de los mismos debe realizarse en ese mismo proceso y por vía incidental. En, en el caso del segundo, ese segundo supuesto, cuando se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y este fue oído en uno de los efectos, es decir, en un efecto devolutivo, y que el expediente pues se encuentra aún en ese tribunal de cognición, pero pues evidentemente por esa apelación hay unas copias certificadas que van a remitir a ese superior, a esa alzada, pues en estos casos la reclamación de los honorarios profesionales y judiciales se van a realizar, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia. Ahora, en ese tercero de los casos, en ese tercero de esos supuestos, cuando se ha ejercido ese recurso ordinario de apelación en determinado juicio y que el mismo fuera habido en ambos efectos, motivo por el cual el juzgado de primera instancia pues ya como tal pierde la jurisdicción con respecto a ese procedimiento. En estos casos, la reclamación de los varios profesionales que se hubieran causado en ese juicio van a estar en un juzgado superior debido a esa apelación en los efectos. Por tanto, la reclamación debe ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil. Es decir, ya tendríamos en ese caso que acudir a otra jurisdicción y en el caso que no estemos en la civil y que pues la misma sea competente por la cuantía con lo que es de tener la finalidad de salvaguardar de ese principio procesal del doble grado de la jurisdicción y también de respetar los demás derechos constitucionales a las partes. En el último de los supuestos que ya vimos, que es cuando cuando hay una apelación en doble, perdón, de que el juicio ya haya quedado definitivamente. Y en estos casos, pues,
solamente va a quedar instar o proponer la demanda por cobro de horarios profesionales por vía de un juicio principal y no por vía incidental, porque ya pues en teoría en esos casos el caso está cerrado y habría que hacer una acción independiente para el cobro de los mismos. Esto como para hacer una referencia a los casos jurisprudenciales. Ahora tenemos que tener claro lo que es el visado de los documentos. Este visado de los documentos es definido como lo que es el examinado de un documento en donde se le da el visto bueno para darle la validez al mismo. Muchas veces salimos y escuchamos qué es eso de visado de documentos. Inclusive pudiéramos confundirle con una sola firma, pero como tal, este va a incluir la redacción, el entendimiento y por supuesto el visto bueno mediante una firma del abogado que es quien va a dar esa buena prueba. Esto el visado. Ahora vamos a una referencia en cuanto al cobro judicial de los honorarios. En este caso, vamos a tener que tener muy claro que el artículo 22 de la Ley de Abogados, que es, si se quiere, esa guía principal para todo esto, pero aquí en estos casos, cuando vamos a tramitarla a través de un tribunal, tenemos que tener muy claro que se va a tramitar de conformidad a lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en donde pues se va a establecer allí el procedimiento para ello. En referencia a esto, voy a hacerles mención de una sentencia de la Sala de Casación Civil, en el cual pues existió un recurso de casación. Aquí esta sentencia tiene fecha 10 de agosto del 2017. El número de la misma es el 555. En este podemos observar que existe una diferencia entre el cobro judicial de los honorarios profesionales y el cobro extrajudicial, por cuanto pues ellos tienen procedimientos distintos y evidentemente, como ya les dije, el artículo 607 el Código Civil está allí a los efectos de cuando hay que acudir a la vía judicial y en el caso de los honorarios vía judicial, en ese caso y en el caso de los extrajudiciales, pues sería otro procedimiento de conformidad a los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Entonces aquí en esta sentencia nos habla de lo que es la incongruencia de la demanda por ambas actuaciones, es decir, diferencia entre las actuaciones extrajudiciales y judiciales como tal, que pues van a generar un honorario, pero se van a tramitar por procedimientos distintos. Entonces, aquí trae esta mención de estos artículos y esta sentencia para que tengamos muy claro cómo pudiera hacerse y que es viable jurídicamente, procesalmente hablando también, y que es interesante. Le dejo allí presente esa situación. Por último, en esta sesión, una pequeña referencia a lo que es los honorarios profesionales. Eh, Quiero hacerle mención a una forma de cobrar honorarios profesionales, el cual vienen como tal ya de muy vieja data. Y es ese famoso pacto de cuota litis. En la antigüedad, estos tipos de pactos están en teoría estaban prohibidos porque pudieran verse como antiéticos, pero sin embargo, con el desarrollo de la sociedad, la capacidad de pago de los clientes, pues perfectamente se puede aplicar hoy en día este pacto de cuota litis. Él mismo insiste, consiste en que pues, existen clientes en que pues, pueden no tener una capacidad económica
y que pues necesiten unas opciones privadas de asesoría jurídica o una asesoría especializada, pues a través de este pacto, el abogado va a cobrar sus honorarios en base a un porcentaje dependiendo de las resultas del juicio. Allí pues entonces el abogado va a cobrar dependiendo de las resultas del juicio y por supuesto respetando los que son esos límites que nos establecen los artículos que ya hemos analizado. Y pues entonces allí se da esa regulación, por ejemplo, el máximo del 30%. Y en el caso que pudiera, dependiendo de la situación, ser un poco más reducido. Este es el famoso pacto de la cuota litis que permite de que los menos favorecidos en la parte económica pudieran acceder a una asesoría jurídica amplia o especializada. Bueno, estimados, entonces hasta acá eh, el desarrollo de este contenido programático. Eh, Vamos a finalizar, no sin antes decirle que igual estamos atentos a través de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, específicamente de lo que es la mensajería instantánea para cualquier pregunta o duda, pues por allí con mucho gusto. En este momento, pues vamos a cerrar acá eh, el desarrollo de la presente materia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.